Bueno, vamos a comenzar a analizar el ejercicio 8, que es un transistor, que fíjense que ahora la tensión la tenemos, la tensión de salida la tenemos entre el emisor, ¿sí? y la tierra, y la entrada entre la base y tierra. Entonces estamos en una configuración que es colector común. Vamos a encontrar primero el punto de polarización, va a quedar con un valor genérico porque beta va a variar, ¿sí? Hay que prestarle atención a esa variación de beta porque el punto de polarización se va a mover. Entonces vamos a tener distintos, ¿sí? puntos de polarización para lo que serían los distintos beta. Luego podemos hacer una tabla, ¿sí? un cuadrito como para verificar lo que estamos viendo. Hacemos superposición, ¿sí? como veníamos ¿sí? haciendo anteriormente, ¿sí? Sí, por superposición. Para el análisis de continua, el C1 se encuentra abierto, el C2 también se encuentra abierto, ¿sí? porque tienen reactancias, recuerdan, tendiendo a infinito. Entonces, miramos un poco lo que sería una primera malla, vamos a marcarla aquí con color rojo, y con color verde, sí, una sí, segunda malla en este sentido. Entonces podemos poner la malla verde, BCC no va a ser otra cosa que BCQ, si tensión colector emisor en el punto Q, más la IE, la resistencia emisor por la resistencia de emisor. La otra malla que tenemos, la malla color roja, no es otra cosa que BCC, que no va a ser otra cosa que la corriente de la base por la resistencia de la base, más BCE, perdón, BDE, la tensión base emisor, más IE por R. Bueno, sí, aquí suponemos que estamos sí, en zona activa, entonces la tensión de la BB sabemos que estamos en el orden de 0,7 volt, ¿sí? Y recuerden que la relación entre la corriente de emisor y la corriente de la base, recuerden que la corriente de emisor no era otra cosa que la corriente de colector más la corriente de la base, y la corriente colector expresada en función de la corriente de la base, la podríamos expresar como beta por IB más IB, que no es otra cosa que beta más 1 sí, por I. Bueno, reemplazando un poco ¿sí? en las expresiones, ¿sí? A mí lo que nos interesa es encontrar cuánto vale BCQ, ¿sí? Entonces podemos decir que de la expresión ¿sí? en color rojo, sabemos que BCC menos BB dividido la R de la base más la resistencia de emisor por beta más 1, ahí encontraríamos cuánto vale la corriente ¿sí? de la base para los distintos betas. Bueno, y una vez que tenemos cuánto vale la corriente de la base para los distintos betas, fíjense que podríamos encontrar cuánto vale BCQ, ¿sí? BCC, menos, reemplazando la corriente de la base por la corriente ¿sí? de emisor. Esto no sería otra cosa que I de base por beta más 1 por la resistencia de emisor, me estaría dando BCE. Se puede hacer un cuadrito, ¿sí? Para las distintas, los distintos betas que tenemos. Hay que tomar puntos intermedios, 50, 100, 150, ¿sí? y 200, y ver los distintos puntos de polarización que tenemos. Bueno, para eso podemos utilizar cualquier planilla de cálculo, ¿sí? que le simplifique ¿sí? un poco ¿sí? el análisis y demás. Bueno, a ver, viendo esto, podríamos hacer estos ¿sí? datos o encontrar los distintos puntos y para lo que sería eh, utilizando los distintos valores y utilizando una tablita de Excel que yo les voy a mostrar así a continuación. Bueno, fíjense que acá la intención no es usar Excel, sino encontrar los distintos valores y aplicar la fórmula ¿sí? en Excel. Nos estaría faltando aquí la corriente ¿sí? del emisor, ¿sí? pero bueno, teniendo BCQ y la I de emisor, ¿sí? sabemos que la I de colector es parecida a la I de emisor, bueno, entonces de esta forma ¿sí? ustedes se pueden encontrar ¿sí? o pueden calcular cuánto vale la corriente de colector, que nos serviría para encontrar el punto. ¿sí? Bueno, ahí les incorporé ICQ, ¿sí? Bueno, es muy simple sí, utilizar el Excel, no requiere sí, mucha explicación.
Entonces, bueno, vamos a ver si realmente coinciden estos valores que calculamos con los que ¿sí? Encontramos ¿sí? en el ETSPICE. Vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos copiar esta tablita, control C, y vamos a ver si la podemos pegar aquí dentro. Bueno, espectacular. Ahí fíjense que está ¿sí? copiada la tablita de resultados, y después revísenlo por favor los resultados. Y vamos a ver si realmente pasa esto utilizando el simulador del TSPICE. Bueno, fíjense que el punto de funcionamiento varía, ¿sí? Para este circuito de polarización, no es, tiene una cierta variación. Para un beta bajo tenemos 6,2 volt de BCQ, y para un beta alto, ¿sí? Para 200 de ganancia, tenemos 3,46 volt ¿sí? respecto de la tensión colector emisor. Miramos un poco el SPICE, a ver cómo lo utilizamos. Fíjense que acá tenemos colector común, utilizamos los mismos parámetros, y lo que tenemos que indicarle al programa es que justamente la parametrización de nuestros valores. Tenemos 50, 100, 150, son los mismos valores que utilizamos en nuestra ¿sí? tabla de ganancias. Fíjense que aquí por detrás tenemos ¿sí? los distintos valores de beta ¿sí? que coinciden con lo que estuvimos ¿sí? utilizando. Vamos a ver qué pasa con o sea, no vamos a mirar el punto de operación, ¿sí? Directamente simulamos y vamos a encontrar cuánto vale la corriente por la RE, que sería nuestra corriente del emisor. Bueno, si miramos el gráfico, tenemos las distintas corrientes del emisor, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos valores ¿sí? muy parecidos, ¿sí? En este caso, fíjense la corriente del emisor cuando en la resistencia verde, ¿sí? Que la resistencia verde es la de ¿sí? valor más alto, mejor dicho, perdón, la, la, la ganancia, ¿sí? el beta ¿sí? más bajo. Tenemos 2,8 ¿sí? miliamperes, fíjense que estamos en ese orden, ¿sí? La escala de corriente la tenemos ¿sí? en la izquierda. Voy a sacar este plot. Voy a borrar este paint, ¿sí? Fíjense que estamos en el orden, estamos en 2,7 ¿sí? y 2,3, ¿sí? Estamos ahí. Para la ganancia que sigue, para la de 100, tenemos 4,21 miliamperes, ¿sí? 4,17 ¿sí? de la I de emisor. Para lo que sería la siguiente ganancia, la de 150, la línea roja, ¿sí? Estamos por debajo de 5 ¿sí? miliamperes, estamos muy cercanos. Y para lo que sería la ganancia de 200, estamos en 5,54. Bueno, estamos ahí. ¿Sí? Los valores simulados están muy de la mano de los valores ¿sí? medidos. Bueno, vamos a ver cómo encontrar BSQ para ver si realmente seguimos bien con los cálculos. Bueno, para encontrar BSQ voy a agregar un plot aquí, al plot, y voy a poner un marcador diferencial entre lo que sería el emisor, y voy a medir las tensiones ¿sí? entre el colector. Aquí fíjense que tenemos ¿sí? en el gráfico de arriba ¿sí? o en el plot de arriba ¿sí? las distintas tensiones BSEQ. Bueno, para la ganancia más baja, para el beta ¿sí? más bajo, fíjense que estamos en el orden de 6,2 volts simulado, ¿sí? Y aquí estamos en el medio, estamos muy cercanos a 6,1, ¿sí? 6,2 estamos ahí. Para el beta que sigue tenemos 4,83, ¿sí? La gráfica está en 4,8, 3,9, casi 4, ¿sí? 4,01, 3,46. Bueno, estamos ahí con los valores. De vuelta, ¿sí? Lo calculado está muy acorde con lo simulado. El paso que sigue es analizar el circuito ¿sí? en señal, para lo que, siguiendo con la superposición, tenemos que construir lo que sería nuestro modelo de transistor, o analizar el modelo de transistor en señal. Bueno, para eso, ¿sí? Lo que vinimos haciendo siempre, o sea, anulamos la fuente de tensión. Fíjense que la RB queda puesta ¿sí? directamente a tierra. Los valores ¿sí? de las reactancias ¿sí? a la frecuencia de interés son impedancias muy bajas, ¿sí? Por lo que no las podemos despreciar. Entonces vamos a construir tenemos BS por aquí, nos salió muy linda la B. Tenemos nuestra RS, ¿sí? En la base
vamos a poner aquí con color rojo la base. Tenemos entre la base y tierra, tenemos nuestra resistencia, ¿sí?, de la base. Y aquí ya entramos, ¿sí?, directamente dentro del transistor. Entonces tenemos entre la base y lo que sería, ¿sí?, nuestro emisor, tenemos lo que habíamos dicho que era RP. Nuestro emisor por aquí, ¿sí? Fíjense en que entre el emisor y la tierra, ahora el CS2 es un corto, así que podríamos decir que lo voy a dejar exagerado, por así decirlo. Tenemos la resistencia de emisor, aquí tendríamos nuestro capacitor, y lo marco en celeste, pero sabemos que es un corto, y luego tendríamos nuestra RL o nuestra resistencia de load o de carga. Fíjense que tendríamos Vout, ¿sí?, o V0, como está marcado, ¿sí?, V0, y ahora nos queda ver qué pasa con nuestro colector. Entonces, tenemos nuestra fuente de corriente, ¿sí?, y esta fuente de corriente directamente está puesta así a tierra. Recuerden que esto es Gm por Vb, donde la tensión Vb es la tensión que tiene así R. Fíjense que si reacomodamos un poco el circuito, ¿sí?, tenemos que R con RL y GMBB se encuentran en paralelo, por lo que voy a redibujar el circuito este sí que tenemos, ¿sí?, aquí. Bueno, habiendo redibujado ¿sí?, nuestro circuito, ¿sí?, claramente se ve que la tensión de salida Vout, ¿sí?, no es otra cosa que Gm por Vb más la corriente que aporta la base, ¿sí?, vamos a marcarlo así si quieren, y de la base. Entonces la tensión de salida Vout va a estar dado por Gm por Vb más IB, ¿sí?, por Re paralelo con Re. Este podemos poner, si quieren, de esta forma, ponemos así RL', así no estamos, ¿sí?, haciendo tantos paralelos, ¿sí?, y demás. Bueno, entonces, por lo que habíamos dicho, si V0, si V o Vout. Vamos a ponerlo así como Vout. ¿Sí? No es otra cosa que Gm por Vb, ¿sí?, esta fuente de corriente, más, ¿sí?, la que habíamos nombrado, ¿sí?, aquí como la I de la base. Vamos a buscar el mismo color. Corriente de la base, todo esto por RL', así que aquí está así. Bueno, si miramos un poquito, BB o IB lo podemos encontrar, ¿sí? IB lo podemos definir como BB dividido RPI, o mejor dicho, BB puede ser IB por RPI, ¿sí?, que ya lo habíamos visto en los problemas anteriores, cómo encontrar RPI, ¿sí?, y pensando un poco en el punto de polarización, vamos a tener distintos GM, ¿sí? Entonces, bueno, trabajando un poco la expresión, podemos decir que la tensión de salida Vout no va a ser otra cosa que en vez de poner BB pongo IB por RPI, así que esto sería GM BB, lo voy a tomar como IB por RPI, más IB, ¿sí?, todo esto por RL'. Bueno, acomodando así un poco los términos, podemos decir que Gm por Rpi era lo mismo que poner, ¿sí?, HF, ¿sí?, o beta, así que bueno, voy a sacar IB factor común, ¿sí?, y acá quedaría HF más 1 por RL'. Bueno, aquí ya tendría la expresión de lo que sería la tensión de salida, ¿sí?, Vout. Obviamente, si voy a tener para distintas HF, voy a tener, ¿sí?, distintas, ¿sí?, tensiones de salida. Esto vamos a dejarlo expresado, vamos a ponerlo en un recuadrito.
Bueno, y ahora lo que tendríamos que encontrar, ¿sí? Es cuánto vale, ¿sí? La tensión de entrada, ¿sí? En función, mejor dicho, la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Aquí, fíjense que podemos plantear, ¿sí? Una especie de divisor resistivos. Fíjense que en el circuito original, ¿sí? Aparece como una RI, ¿sí? Una RI a partir, ¿sí? De lo que sería la tensión, mejor dicho, la R de la base. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a usar una RI prima. ¿Sí? La RI prima la podemos ver desde este punto. Y de aquí, prima, y de aquí tenemos nuestra, ¿sí? RI, que es la que nos pide el circuito. Tenemos la tensión de la base, ¿sí? Permítanme considerar primero la tensión de la base y luego la tensión de la fuente o la tensión del source. Entonces podemos decir que la tensión de la base, BB, no es otra cosa que, la anoto con el mismo color para la primera vez, que IB por RP más, ¿sí? B out, que ya lo habíamos hallado. Entonces, trabajando así un poquitito con esta expresión, esto no es otra cosa que IB por, vamos a poner una llave, RP más B out, que ya lo teníamos, ¿sí? Prácticamente calculado. HF más 1 por RL'. Fíjense que aquí, o sea, prestemos atención a las unidades, HF más 1 no tiene unidades, RL', bueno, unidades de ohm, entonces hasta este punto, sí, hemos llegado, sí, de forma, hemos llegado, sí. Entonces vamos a hacer una relación que sería la tensión de la base, mejor, la tensión de salida respecto de la tensión de la base. Es decir, voy a utilizar una nueva expresión que la voy a llamar A, B, B, ¿sí? Que la voy a definir como la tensión de salida, B out, dividido B de la base. Después vamos a ver para qué, sí, o por qué la estoy, sí, definiendo de esta forma, que sería la ganancia respecto a la tensión de la base. Luego vamos a ver qué podemos hacer con esto que tenemos aquí. B out dividido de la base, bueno, fíjense que ya lo tenemos, sí, prácticamente resuelto, sí, el término IB sí desaparece, entonces podemos decir que ABB parece, sí, el nombre de una marca, pero recuerden que la otra tiene dos veces la B larga, no es otra cosa que HF más 1 por RL', ¿sí? Que ya la teníamos ahí calculado, dividido RP más HF más 1 por RL'. ¿Sí? De esa forma, ¿sí? Ya estaría encontrando, ¿sí? Cuánto vale la ganancia, ¿sí? Respecto de la tensión de la base. Bueno, trabajando sí, un poquitito más esto, ¿sí? Pensando que ya por ahí ya conocemos cuánto vale, ¿sí? La tensión de la base, ¿sí? Podríamos llegar, ¿sí? A hacer una especie de equivalente de, de Thevenin o pensar cómo encontrar la RI'. Y lo mismo que habíamos hecho en la etapa de emisor común, la RI', BB sobre IB, RP, ¿sí? Sería el término este que tenemos entre, ¿sí? Corchetes. Entonces, bueno, mirando un poco la parte esta que tenemos aquí del circuito, ¿sí? Que encontramos en color, ¿sí? Eh, negro, ¿sí? Por así decirlo, podemos repensar un poco cómo encontrar lo que sería así la ganancia de tensión. Y bueno, multiplicando y dividiendo esta expresión que tenemos aquí por la tensión de la base, ¿sí? Y por la BS, entonces podríamos expresar cuánto vale la tensión BS, ¿sí? Respecto de la tensión de la base. Bueno, habiendo multiplicado, ¿sí? Recordando la definición de lo que sería ganancia de tensión respecto a la salida, respecto a la entrada, ¿sí? Recuerden que esto es, ¿sí? B0 sobre BS, si multiplico y divido por BB, bueno, puedo encontrar que este término ya lo tenemos, ¿sí? Cubierto, ¿sí? Ya lo hemos encontrado en
en nuestra relación, ¿sí? De hecho es el término que tenemos, que conocemos que se encuentra, ¿sí? redondeado con color violeta, entonces tenemos que encontrar cuánto vale la relación BB respecto de BS. Bueno, si miramos un poquitito ¿sí? el circuito que tenemos en color negro, ¿sí? y ponemos ¿sí? y hacemos un equivalente con RI', bueno, habiendo hecho el circuito equivalente, fíjense que RB y RI' están en paralelo, entonces la tensión BB que voy a obtener, bueno, hay que plantear si el divisor resistivo, y fíjense que aquí ya tenemos, si hemos encontrado cuánto vale si la expresión BB respecto de BS. Como también ya teníamos ABB, bueno, ABS ya directamente ya lo encontramos y hay que reemplazar ¿sí? las expresiones, ¿sí? Entonces la expresión que va a quedar es un poco larga, ¿sí? Pero bueno, hemos hallado o hemos llegado a la expresión ¿sí? final. Bueno, aquí del producto de las dos, ¿sí? tenemos cuánto vale ¿sí? la tensión, la ganancia de tensión ¿sí? Dice que claramente estamos en una ganancia de tensión que a lo sumo sí ronda la unidad, sí como valor máximo. Entonces, bueno, la configuración en colector común ¿sí? no me genera una ganancia de tensión. ¿Sí? Ronda lo que sería la unidad. Vamos a ver si realmente pasa eso en el simulador. Bueno, corremos el simulador. Estas son las distintas tensiones de salida. Fíjense que no hay un cambio de amplitud para los distintos ¿sí? betas. ¿sí? Y vamos a ver cuánto vale nuestra tensión ¿sí? de entrada. Bueno, fíjense que la tensión de entrada y la tensión de salida están muy parecidas. Y una está en 2 milivolt y la otra está en 1,8. Es decir, se está atenuando. ¿sí? Directamente creo que si hacemos la cuenta, dividido aquí B out. Vamos a ver si lo toma. ¿sí? Bueno, fíjense que prácticamente estamos ¿sí? estamos en algo ¿sí? menor a la unidad. Acá tendría que ser al revés la expresión. Vamos a esto lo cortamos, ¿sí? Y aquí dividimos. Sí, estamos en algo que está por debajo de la unidad, ¿sí? Estamos en un valor ¿sí? menor ¿sí? a 1. ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que encontrar o tenemos que saber que la relación, ¿sí? la tensión de salida respecto a la tensión de entrada, ¿sí? es menor ¿sí? a la unidad. Bueno, lo muestra así el ETSPICE, pero esto es un valor, ¿sí? que si yo me paro con el cursor, ¿sí? tengo una relación ¿sí? menor a 1. Bueno, se veía mejor con el gráfico anterior. Vamos a ponerlo así. ¿sí? De esta forma estoy en 2 milivolt y aquí estoy por debajo de 2 ¿sí? milivolt. Bueno, entonces sabemos que el colector común ¿sí? no tiene ganancia de tensión. Es algo que tenemos que ya saber ¿sí? y tenerlo en cuenta. Bueno, algo que aquí no tuve en cuenta, sí que era un dato del enunciado, es la tensión de Early. La tensión de Early está influyendo, ¿sí? son 150 volts. Recuerden que la tensión de Early me está brindando ¿sí? un parámetro que 1 sobre R0 no es otra cosa que el punto, ¿sí? la corriente ICQ sobre BA. ¿sí? Me está dando cuánto vale ¿sí? esta R0 que tenemos ¿sí? aquí. Esta R0 sí está ¿sí? influyendo, ¿sí? porque ahora sería un paralelo entre ¿sí? R, RL y R0. ¿sí? R0 va a variar ¿sí? dependiendo ¿sí? del punto de polarización que tenga, va a tomar distintos valores. Entonces, bueno, la RL', ¿sí? podríamos decir que es RE paralelo con RL, ¿sí? paralelo con R0. ¿sí? No va a cambiar, ¿sí? no, o sea, no cambia absolutamente nada ¿sí? en el análisis, porque aquí habíamos tomado ¿sí? RL', pero tengamos en cuenta que R0 ¿sí? va a tener distintos valores, ¿sí? Y bueno, hay que ver ¿sí? qué valores ¿sí? vamos a obtener. Ahora podemos hacer lo mismo ¿sí? en lo que sería el punto de polarización o completar un poco la tabla y de esa forma vamos a obtener los distintos valores ¿sí? de R. Bueno, habiendo construido la tabla completa de valores, y es esta tabla que tenemos aquí, ¿sí? donde aparecen ¿sí? los parámetros que nos están faltando. Como GM, CRP y R0 dependen del punto de polarización, también varían sus valores. ¿sí? Entonces,
justamente para encontrar RL', ¿sí? Necesito R0, ¿sí? RP varía con los distintos puntos de polarización y GM, ¿sí? Obviamente también está cambiando. Bueno, lo que les aconsejo a ustedes es que en la ABS, ¿sí? Directamente lo hagan en una tabla de Excel. No se los voy a indicar yo cómo hacerlo. Y a ver, vean, ¿sí? cómo utilizan esta fórmula. Y de esa manera van a encontrar las distintas, ¿sí? Ganancias de tensión. Lo que hay que tener en cuenta que en un colector común, ¿sí? La ganancia de tensión, ¿sí? Es prácticamente, ¿sí? Menor a la unidad o a lo sumo, ¿sí? Igual a la unidad. Bueno, para finalizar el ejercicio, ¿sí? Fíjense que RI también, ¿sí? Aquí tenemos la expresión de RI, ¿sí? RI, recuerden que es RI', ¿sí? Paralelo con, ¿sí? RB, ¿sí? Bueno, justamente la RI', ¿sí? También depende del punto de polarización. Entonces, bueno, la expresión está aquí, y lo único que hay que hacer es utilizar una planilla de cálculo para, ¿sí? Los distintos valores que tenemos. Bueno, otro parámetro que nos queda encontrar es cuánto vale la ganancia de corriente. Bueno, la corriente nosotros de salida la podemos plantear como I0, ¿sí? Que es la que tenemos en nuestra RL, ¿sí? O en nuestra, ¿sí? Resistencia, ¿sí? De carga R. Bueno, si miramos un poquitito el circuito que tenemos aquí, ¿sí? Fíjense que podemos plantear nodos, ¿sí? Es decir, la tensión V out o V0 dividido RE, RL, R0 nos daría todas las corrientes ¿sí? De salida, y las que están entrando ¿sí? Al nodo es la I de la base y GM por BB. Entonces, podríamos decir que la ganancia de corriente, la podemos entrar por aquí, ¿sí? Ya va quedando bastante largo el ejercicio. Ahí no va a ser, mejor dicho, la ganancia de corriente va a ser I0 sobre la I de la base. Bueno, podemos decir que B0 sobre RL, ¿sí? No es otra cosa que I0, tal cual la habíamos ¿sí? Definido ¿sí? Más adelante. Bueno, de aquí podemos decir que B0 sobre I0 no es otra cosa que RL. Entonces, ¿sí? Si planteamos el nodo, ¿sí? O lo que habíamos visto anteriormente, habíamos dicho que la corriente de la base más GM por BBE, que es la otra fuente ¿sí? De corriente. ¿Sí? Esto es igual, esto es lo que entra al nodo, es igual a B0 sobre RE más B0 sobre RL, y aquí aparece el término de I0, más B0 sobre R0, que era el resistor ¿sí? Que está dado por la tensión de Early o la R. Bueno, sí, reemplazando B0 ¿sí? Por I0 por RL, ¿sí? De esta expresión que tenemos aquí, B0 no es otra cosa que I0 por RL, ¿sí? Y acomodando un poquitito este término, nos queda que I0 factor común, ¿sí? De RL sobre R0, más 1, ¿sí? RL dividido RL, más RL sobre R0, más el 1 que tenemos aquí. Bueno, como GM por BB, si es lo mismo que poner HF por IB, esto no es otra cosa que IB más HF por IB. Aquí ya encontramos cuánto vale ¿sí? Nuestra ganancia ¿sí? De corriente. Esto es IB factor común de 1 más HF. Bueno, y acomodando ¿sí? Un poco los términos ¿sí? Y sacando factor común, ya encontramos cuánto vale nuestra ganancia de corriente para este ¿sí? Caso. Bueno, y finalmente el último parámetro que nos quedaría encontrar es cuánto vale ¿sí? La resistencia ¿sí? De salida que tenemos ¿sí? Aquí. R out. Bueno, ¿sí? Aplicando, o sea, pasivando la fuente BS y utilizando una fuente de prueba, ¿sí? Podemos decir que R out no es otra cosa que B' sobre I'. Sí, aplicando por ahí la condición de nodos, ¿sí? Es decir, la corriente IRL', podemos decir. Bueno, IRL' no es otra cosa que la I de base
más, ¿sí? Aquí lo tenemos, Gm por Bb, más, ¿sí? I'. Bueno, Gm por Bb, si pensando en Bb que es IB por Rpi, bueno, podemos decir que IRL', y bueno, escribo todo con un mismo color, no es otra cosa que I de base, más Gm por sí, Bb, sí, Gm por Rpi, recuerden que era HFE, sí, por IB, sí, más, sí, I'. Bueno, acomodando un poquitito los términos, IRL', no es otra cosa que IB, factor común de 1 más FE, sí, más, sí, I'. Entonces, bueno, si ya estando en este punto, podemos decir dos cosas, ¿sí? Que la IB no es otra cosa que B' menos B' sobre, ¿sí? Rpi más RS paralelo con RB, creo que era, ¿sí? En vez de yo aquí me confundí, es R1, pero en realidad creo que era, ¿sí? RB, tal cual, ¿sí? Es RB. Ahí ya tenemos encontrado, ¿sí? Cuánto vale, ¿sí? El valor de IB. Y bueno, lo único que nos quedaría encontrar es IRL', que no es otra cosa que se lo nosotros por aquí. IRL' en función de B', no va a ser otra cosa que B' sobre RL'. Y acomodando ¿sí? un poco los términos, ¿sí? Se llega a que la Rout sobre la B', fíjense que ya tenemos prácticamente todos los términos ¿sí? definidos ¿sí? en función de lo que sería ¿sí? B' e I'. Obtenemos la siguiente expresión. Acomodando los términos, se llega acá a la Rout, es 1 sobre RL' y el término este que tenemos aquí dando vuelta. Con esto ya daríamos por finalizado el ejercicio. Bueno, vamos a ver un poco la ganancia de corriente que tenemos ¿sí? en la simulación, cosa que no habíamos hecho. Bueno, la ganancia de corriente, vamos a ver la corriente que está entregando el generador. Vamos a simularlo nuevamente. Tenemos nuestra corriente del generador. ¿sí? Fíjense que es entrante el generador. Recuerden que LetSpice lo toma en esta convención. Y cuánto vale nuestra corriente de salida ¿sí? respecto en RL. Bueno, claramente hay una alta ganancia de corriente, ¿sí? Fíjense en azul, ¿sí? Tenemos la corriente por RL y en verde la corriente o la corriente ¿sí? de nuestra fuente que tenemos aquí. Vamos a ponerlo en un plot ¿sí? por separado para que quede más clarito, ¿sí? Tal cual. Hacemos lo mismo, add plot, ¿sí? Y aquí tenemos, bueno, aquí claramente eh, podríamos hacer así lo mismo que venimos haciendo siempre. Fíjense que acá estamos en el orden de nanoampere, ¿sí? Y acá estamos en el orden ¿sí? de microampere. ¿sí? Tenemos una buena ¿sí? ganancia de corriente. Tomando dos puntos, por ejemplo aquí vamos a tomar este punto ¿sí? que tenemos ahí y aquí vamos a dar el plot 2, second, vamos a poner el gráfico del plot. Bueno, fíjense que ahí, ¿sí? haciendo ¿sí? alguna ¿sí? cuenta ¿sí? media rápida, tenemos 1,3 microampere ¿sí? dividido 64 ¿sí? nanoampere. Bueno, una cuentita simple.